primer lugar, quiero agradecer a la Corporación de Investigaciones Biológicas por la invitación. Quiero agradecerles a ustedes su presencia y el trabajo que les voy a presentar presenta elementos importantes de continuidad con algunos de los trabajos que me han precedido, muy directamente con el trabajo de Liliana Molina, aunque hay una gran diferencia en el tiempo entre la medicina galénica y la medicina de Thomas Sydenham. Sydenham es un médico inglés del siglo XVII. Sin embargo, dadas las características del desarrollo de la ciencia y de las teorías aplicadas en la medicina, vamos a ver por qué razón hay un nexo muy fuerte entre las teorías de Galeno y las teorías de Sydenham. Además de eso, hay indirectamente también una continuidad con la conferencia de la doctora Restrepo que me precedió, porque las teorías que mencionó la doctora Restrepo y que eran usuales en la medicina antioqueña del siglo XIX tienen mucha relación con estas teorías de Thomas Sydenham. Y no necesariamente porque aquí estuviéramos muy atrasados aplicando 2 siglos después teorías de la medicina del siglo XVII, sino por el vigor que tuvieron esas teorías que en parte son del siglo I después de Cristo y que han sufrido reinterpretaciones y acomodaciones a través de los siglos. Voy a presentarles inicialmente como una breve un breve resumen de lo que voy a leerles. Aquí hay un problema que fue el mismo que le pasó a Liliana Molina con el cursor. Primero les voy a presentar unos datos biográficos, porque es importante conocer un poco más en detalle la persona de Sydenham. Su biografía tuvo que ver mucho con su obra. Esta parte tiene que ver inicialmente con las circunstancias biográficas. Luego vamos a ver cuáles son sus principales obras. Luego vamos a tratar de sincronizar a Sydenham con autores que le fueron contemporáneos y que tienen una relación estrecha con su trabajo y con sus planteamientos. Y luego vamos a ver los contenidos en los cuales voy a hacer énfasis, algunos de los cuales se derivan de las situaciones de su vida, otros que se derivan de las relaciones también de su vida, pero que tienen que ver con la sincronización con otros autores con los cuales indirectamente dialogó. Una de las relaciones más importantes es la relación con la obra del filósofo John Locke, pero además de otros filósofos y científicos. A través de ellos, relaciones con teorías que dejaron un impacto fuerte sobre la medicina, como las que aparecen en esta diapositiva, y luego vamos a ver
¿qué sentido tiene el estudio de la obra de Sydenham? ¿Por qué resulta importante estudiar la obra de Sydenham para llegar a unas conclusiones después de esta breve reconstrucción? Un aspecto muy importante es la exaltación post-mortem de Sydenham como uno de los médicos ejemplares de la historia de la medicina. Y esta parte final es la bibliografía que utilicé. En primer lugar, una edición francesa traducida de las obras de Sydenham. En segundo lugar, esta es una traducción hecha en 1816 en Montpellier, una de las escuelas de medicina más antiguas de Europa y más famosas. La otra es la edición hecha por la Sociedad Sydenham de las obras de Sydenham, en una edición de 1843, y luego en 2 tomos, y luego la bibliografía secundaria, un capítulo del libro de Andrew Cunningham sobre la obra de Sydenham en contexto. Luego, un trabajo sobre un prefacio que escribió el filósofo y médico John Locke a las observaciones médicas de Sydenham, que es muy famoso, aunque efectivamente ese prefacio nunca se publicó. Se encontró después en los archivos y ha sido importante porque muestra la relación entre el filósofo que es famoso como teórico y entre Sydenham, que es famoso como antiteórico, es decir, como médico técnico y médico práctico, que es una de las antinomias importantes por las cuales es significativo el estudio de la obra de Sydenham. Luego, 2 trabajos muy conocidos en lengua castellana, son escritos en lengua castellana, pero además conocidos en otras lenguas. El trabajo de Historia Universal de la Medicina, que dirigió Pedro Laín Entralgo, y un trabajo muy importante sobre la historia clínica, que en el fondo es una historia de la historia clínica. Luego un trabajo de Patrick Romanel sobre John Locke y la medicina. Como les decía, John Locke es más conocido, muchísimo más conocido como filósofo y como uno de los teóricos fuertes del empirismo, pero no como médico. Vamos a ver qué es significativo también como médico. Bueno, ese es el resumen de lo que voy a presentarles, o una especie de índice. El sentido que tiene presentar esta charla sobre la obra de Sydenham tiene varias facetas. En primer lugar, porque desde mi punto de vista personal me ha interesado estudiar las ideas filosóficas en relación con las ideas de la ciencia y en relación con las técnicas. Es uno de los elementos importantes en este caso, la relación entre la ciencia como teoría y la técnica como aplicación de teorías, pero no todas las teorías que se utilizan en la técnica provienen directamente de la ciencia, aunque en el mundo contemporáneo tienden a ser muy cercanas. A raíz de esta inquietud, en varias ocasiones me he acercado al pensamiento médico desde el punto de vista histórico, como un lugar de confluencia de las teorías de la ciencia, de las teorías integradoras de la filosofía. La filosofía no es una ciencia, es más bien una especie de música, porque trata de integrar, de armonizar teorías diferentes y de una manera que puedan servir como claves para la acción, que puedan servir como bases para la acción y para la toma de decisiones. En ese sentido hay una definición de la filosofía que dice que la filosofía es una integración entre conocimientos y valores, mientras que la ciencia no tiene directamente ese sentido, aunque hay algunas teorías de la ciencia que se parecen a la filosofía, porque también tienden a ser teorías integradoras. Pero no todas las teorías de la ciencia son integradoras. Algunas de las teorías de la ciencia son teorías más bien
particularizadoras que se circunscriben a un campo estrecho y que metodológicamente se aíslan de la integración porque están concentradas en lo particular. Entre otras también de las ideas morales, es algo que vimos de una manera muy llamativa en la conferencia previa de Liliana Molina, de las ideas morales, del manejo de la acción humana y de la historia de las técnicas. En esta ocasión es más difícil porque la bibliografía sobre Sydenham, en especial sus obras, es bastante escasa. Es muy difícil encontrar las obras de Sydenham. En nuestro medio solamente apareció la traducción francesa de Montpellier, que está en el archivo de la Facultad de Medicina, probablemente como donación de alguno de los viejos profesores que tenía en su biblioteca personal este libro. Y después un compañero de trabajo que en las horas de la tarde va a presentar su conferencia, consiguió a través de internet los dos volúmenes de las obras de Sydenham reeditadas por la Sociedad Sydenham. Entonces fue bastante exigente encontrar la materia prima para hacer esta reconstrucción. La conclusión mía en este momento es que voy a presentar una síntesis, la que puedo construir hasta este momento es esta. Respecto de la obra de Sydenham, hay una polivalencia en la interpretación. Hay un punto de vista general que podemos describir también como un conjunto de lugares comunes. El conjunto de lugares comunes no tiene que significar necesariamente una trivialización. En general, todas las teorías que manejamos los seres humanos son lugares comunes, porque la difusión tiene que tomar la difusión del conocimiento, es decir, la creación de la inteligencia colectiva, toma puntos de vista, los estabiliza, los que parecen mejores, los estabiliza y los difunde y gradualmente se vuelven lugares comunes. Por eso lo que nosotros hacemos como investigadores, los que hacemos investigación, y lo que otras personas hacen como docentes, y también hacemos nosotros como docentes, los profesores universitarios, y lo que hace en general la sociedad es aplicar teorías que han llegado a volverse lugares comunes. Entonces yo voy a hablar de los lugares comunes acerca de Sydenham, porque la mayoría de lo que les voy a presentar ha sido ya elaborado por otras personas y yo lo que estoy haciendo es una recopilación, una conjunción, una síntesis. La síntesis se puede presentar también de otra manera, diciendo que voy a hablar de Sydenham como leyenda. Sydenham es finalmente una leyenda. Tan es una leyenda que tiene versiones encontradas. Para unos, lo que para unos es positivo, para otros es negativo. Y eso hace parte de una de las teorías importantes del siglo XX, la teoría que se ha llamado la teoría de la posmodernidad, que insiste mucho en el carácter literario de todo el saber humano. Al fin de cuentas, nuestro saber humano es un conjunto de relatos y nuestra vida personal es también un relato autobiográfico que construimos lenta y penosamente y en el cual tratamos de guardar la coherencia. Por eso voy a hablar entonces de Sydenham como un relato personal y de Sydenham como un relato construido por otros. Y voy a tratar de mostrar en qué medida esos relatos a veces confluyen y a veces se apartan. Uno de los epónimos importantes de la historia de la medicina, es decir, uno de los autores que no solamente figuran como autores, sino que también son nombres, como hitos importantes de la historia médica, pero al mismo tiempo que los lugares comunes en general son lugares comunes de exaltación de la obra y de la vida de Sydenham y de sus legados, también más recientemente uno puede encontrar que hay interpretaciones críticas. Críticas no quiere decir necesariamente negativas, sino que juzgan la obra en su contexto y la comparan con la tradición de los lugares comunes. Al compararla
con la tradición de los lugares comunes, se ve de qué manera Sydenham no es necesariamente, en todos los sentidos, una imagen positiva dentro de la tradición médica, también tuvo contradictores, es más bien el símbolo de uno de los polos de una versión de la medicina, y el polo al cual me refiero es el de una medicina básicamente clínica, una medicina concebida como acción curativa y como acción de cuidado, que en parte tiene que ver con la piedad que sentimos como animales respecto de los que son semejantes a nosotros y están sufriendo padecimientos. Eso también lo sienten los animales, que también se apiadan de nosotros y se apiadan de sus congéneres. Entonces, esta teoría de la medicina también tiene un lado animal, a pesar de que la medicina sea una construcción en gran parte racional. Una medicina básicamente clínica, orientada hacia la curación, orientada como práctica, aunque hay también versiones de la medicina que son, ante todo, versiones teóricas, muy relacionada con la figura individual del paciente. No necesariamente Sydenham es un gran teórico de la medicina, o fue un teórico o un gran teórico de la medicina, o fue reconocido como un gran teórico de la medicina. En realidad, Sydenham fue reconocido como un gran teórico de la medicina, con una orientación antiteórica después de su muerte, y no en Inglaterra, sino fuera de Inglaterra. Su destino fue que, pese a haber tratado de no ser un autor sistemático, es decir, de no ser una figura de la doctrina de la medicina, sin embargo, su crítica a la medicina sistemática, especialmente a la medicina galénica, y su exaltación de una medicina práctica muy ligada a la presencia cercana al enfermo, se constituyó también en una doctrina, aunque no en un sistema. Lo que les voy a presentar entonces tiene una doble posibilidad de interpretación, y es difícil poder tomar una posición personal que uno considere que está completamente justificada, porque al ver las versiones o los lugares comunes acerca de Sydenham y al ver la obra misma de Sydenham, uno encuentra que es un autor ambivalente, que dentro de él coexisten esas tensiones y que en esa medida no solamente tiene la posibilidad de haber sido reinterpretado con orientaciones distintas, sino que él mismo tenía dificultad para decidirse por alguna de ellas. Este retrato que tenemos aquí es un retrato clásico de Sydenham, un retrato que no tiene identificado el autor. Los datos biográficos más elementales son los que ustedes encuentran en la ficha. Nace en 1624, muere en 1689, nace en un condado de Inglaterra, procede de una familia de la nobleza rural, las familias que después Marx generalizó una expresión, hacían parte de una pequeña burguesía, y muere en Londres un 29 de diciembre de 1689. Tuvo 8 hermanos, 5 varones y 3 mujeres. La política inglesa fue muy importante en su vida, aunque nunca llegó a cuajar su vocación de político, a pesar de sus aspiraciones. Fue muy importante la guerra civil que se desató entre realistas y republicanos cuando Sydenham tenía 18 años. Los dos polos de esta contienda civil fueron Carlos I, el rey, y Oliver Cromwell, el líder del partido parlamentarista. Finalmente, los parlamentaristas depusieron al rey y posteriormente hubo una restauración de la monarquía, y lo que parecía una victoria de los parlamentaristas se deshizo rápidamente. La familia de Sydenham tuvo méritos en la guerra. Varios de sus hermanos y su mismo padre hicieron parte del ejército parlamentarista. El hermano mayor fue comandante, posteriormente el padre ingresó al ejército, Thomas también ingresó al ejército, y la madre de Sydenham murió en una
de las escaramuzas que hubo entre estos grupos a manos de un comandante del ejército realista. Sydenham recibió, una vez que pasaron estos acontecimientos bélicos, una beca en Oxford, y luego hubo una nueva interrupción de su estudio, y después de esta segunda interrupción volvió a la medicina. Los Sydenham se alistaron en el bando del Parlamento. El hermano mayor llegó a ser comandante, el padre de Sydenham estuvo a las órdenes del hermano. La madre de Sydenham murió a manos de uno de los comandantes realistas, como les decía. Como estímulo por su valor en el combate, Sydenham recibió una beca de Oxford, aunque su grado en medicina finalmente fue otorgado por la Universidad de Cambridge. Se recibió como médico en Cambridge, pero sus estudios de medicina se llevaron a cabo en Oxford y sus exámenes se presentaron en Cambridge para obtener el título. Después de estar estudiando, tuvo una nueva interrupción, también por razones militares, y volvió a la medicina después del conflicto. La época de Sydenham es, no solo desde el punto de vista político, como acabamos de ver dramáticamente, una época de transiciones, también lo es en otros sentidos, en muchos sentidos. Uno de los sentidos muy importantes que va a marcar también como transitoria, como obra bisagra, la obra de Sydenham es la relación entre los elementos de la teoría que va a hacer aparecer el concepto de ciencia moderna, es el papel del experimento. La época de Sydenham es la época del nacimiento de la ciencia experimental, no la ciencia empírica, sino más concretamente de la ciencia experimental, es decir, del control de las condiciones de producción del conocimiento. Está ubicada esta obra en el momento en que se está llevando a cabo una gran polémica sobre cuál debe ser el contenido de la ciencia. Sydenham tiene dos obras fundamentales de medicina. La primera, la de 1666, método de curar las fiebres, edificado a partir de las observaciones propias. Ese título muestra de qué manera está polemizando con los sistemas, y en 1676, 10 años después, publica su segunda gran obra, que se llama Observaciones médicas sobre las enfermedades agudas. Su historia, que quiere decir en este caso su evolución natural y su curación. El término historia está usado en un sentido diferente al que nosotros le damos aquí. El término historia está usado en el sentido de indagación. Lo que hoy llamamos ciencia natural, en ese tiempo se llamaba historia natural. Consistía en seguir cuidadosamente las etapas de evolución, en este caso de las enfermedades agudas. Hay una segunda edición de la primera obra, que es la que tiene un prólogo que escribió John Locke, el filósofo. Hay además en los archivos se encontraron dos fragmentos inéditos, uno del 68, otro del 69. Uno se llama, el del 69 se llama De Arte Médica, es el mismo título de un tratado hipocrático. Este fue publicado, escrito, en el archivo se encontró escrito en latín, no fue publicado, en vida de Sydenham. El de la colección hipocrática estaba escrito en griego, la temática es la misma. Hay además otros trabajos pequeños, menores, que han sido editados después de la muerte de Sydenham. El trabajo sobre la podagra, que es lo que nosotros llamamos genéricamente la gota. El pie agrio, es lo que quiere decir literalmente en griego, con el nombre que tiene. Y el título de esa obra es llamativo, se llama Del pie agrio y de la hidropesía. Es significativo porque Sydenham sufrió de las dos enfermedades, en parte es autobiográfico.
Veamos ahora algunos elementos que resultan de tratar de sincronizar la obra de Sydenham con hitos de la historia de la filosofía y de la historia de la medicina. Sydenham nace en 1624, muere en 1689. Una primera relación importante es con la obra de Francis Bacon, otro filósofo inglés, considerado el fundador de la filosofía empirista, aunque no es el primer filósofo empirista. Desde la antigüedad griega hay filósofos empiristas, y en Inglaterra, desde antes de Francis Bacon, Roger Bacon, que es un autor medieval, también es un filósofo empirista. Pero Francis Bacon, el autor al que me estoy refiriendo, que muere 2 años después del nacimiento de Sydenham, escribió una obra que es muy famosa, que se llama El Nuevo Órgano, que podríamos traducir como la nueva caja de herramientas, es lo que quiere decir órgano, y esa es una referencia a la obra a 5 obras de Aristóteles, que se llaman tradicionalmente el órgano de Aristóteles, el órganum de Aristóteles, o la caja de herramientas de Aristóteles, porque la ciencia aristotélica se construye con instrumentos lógicos, y Francis Bacon hace una reinterpretación de esta misma concepción y presenta su caja de herramientas. El Novum Organum es una obra que hacía parte de una obra mayor que se llamaba la Gran Instauración, o sea, la gran edificación o la gran reconstrucción, porque con esta obra Bacon pretendía reconstruir todo lo que él llamaba todo el edificio del saber humano. El segundo elemento importante que aparece ahí me voy a saltar la de Thomas Willis, es la relación con Robert Boyle, que fue profesor en Oxford y fue profesor de Sydenham. Robert Boyle nace 3 años después de Sydenham, sin embargo fue su profesor, porque Sydenham, por las vicisitudes políticas, llegó a ser médico en una forma tardía. Vamos a ver un poco más adelante que su primer libro se publica cuando Sydenham ya tiene muchos años. Boyle es considerado el fundador del método experimental, además es uno de los fundadores de la Royal Society, o de la Sociedad Real, como se debería decir en castellano, pero no es tan reconocido el nombre. La Royal Society es la sociedad de científicos, es una sociedad para las ciencias, la Sociedad Real de Científicos, y se funda como una institución científica de investigación. A ella perteneció Newton, perteneció Boyle, pertenecieron figuras importantes de la ciencia inglesa, y la ciencia de punta en ese momento consiste en hacer experimentos, en tener gabinetes o laboratorios experimentales, y Boyle realiza experimentos que van a tener que ver con las teorías de Sydenham después sobre las características del aire, porque manda a construir una máquina de vacío y hace experimentos sobre las características del aire, como la elasticidad del aire. El otro autor con el cual hay una cercanía importante es John Locke, a quien ya mencioné. Es 8 años menor que Thomas Sydenham y muere 15 años después. Veamos ahora los contenidos. Uno de los elementos importantes que tienen reflejo en la obra de Sydenham es el puritanismo, que resulta como una consecuencia de sus concepciones de su religión, de la religión de su familia, y que tiene repercusiones sobre sus teorías científicas.
Sobre el puritanismo de Sydenham hay dos interpretaciones. Una de las interpretaciones considera que el puritanismo de Sydenham es un factor negativo, la otra interpretación considera que es un elemento positivo en la obra de Sydenham. La idea del puritanismo de Sydenham reconoce que solo Dios conoce las causas y las esencias de las cosas, y en ese sentido, Sydenham en sus teorías renuncia a encontrar las esencias. Este es un elemento muy importante de relación con las teorías de Galeno, porque las teorías de Galeno tenían que ver con la posibilidad de encontrar las esencias, y en el caso de la medicina, las esencias que había que encontrar eran las esencias de la enfermedad. Pero debido al puritanismo, Sydenham considera que solo Dios puede llegar a conocer las esencias y que por tanto los seres humanos nos relacionamos solo con las apariencias. Lo que en los términos de la filosofía de la ciencia y de la teoría del conocimiento se conoce como fenomenalismo, los fenómenos, o sea, lo que aparece. Y por esa razón, Sydenham oscila entre la aceptación de las teorías galénicas, que son como uno de sus patrones importantes de conocimiento, y el rechazo de este patrón del conocimiento para dedicarse a elaborar una historia natural de las enfermedades, es decir, una observación cuidadosa que recoge todas las características de la enfermedad y con base en esas recolecciones de datos, después extrae el esquema con base en el cual se puede predecir qué va a suceder con los pacientes que están afectados por una enfermedad determinada, lo que en la medicina hipocrática se llamaba el pronóstico, o sea, la capacidad del médico, dado su conocimiento de la enfermedad, de decir qué iba a pasar luego. De ello se derivaba la terapéutica, porque la acción terapéutica, en el caso de las enfermedades, según el esquema de Sydenham, si la enfermedad, si era previsible, según el conocimiento histórico de la enfermedad, que la enfermedad tuviera retrocesos naturales, entonces lo que había que hacer era minimizar la intervención y en ese sentido casi que dejar que evolucionara naturalmente, porque la enfermedad iba a retroceder y el paciente se iba a curar. Cuando no era ese el caso, entonces había que utilizar terapias, en un caso benéfico, terapias blandas, especialmente basadas en el uso de plantas medicinales, y en el caso diferente de que la enfermedad se fuera a convertir en una enfermedad aguda, había que utilizar remedios mucho más enérgicos que derivaban de sustancias cuya base era mineral y que iban a producir al mismo tiempo una intoxicación en el cuerpo del paciente que haría retroceder a la enfermedad, es decir, algo parecido a lo que hoy en día se puede llamar una terapia de choque. La idea que subyace a esta concepción de la relación entre la historia natural de las enfermedades y la terapéutica es la idea de que cuando una persona aparece como afectada por una enfermedad es porque el cuerpo se está defendiendo. La enfermedad es un combate. Y en la medida en que el combate sea enérgico o sea un combate débil, se puede interpretar que la persona está débil o fuerte, y según eso entonces procede la terapia. En la relación de la obra de Sydenham con el puritanismo, encontramos un paralelo importante con una de las obras de la colección hipocrática, porque Hipócrates, considerado el padre de la medicina científica,
es tomado por algunos como un ateo por haber escrito una enfermedad que se llama una obra que se llama Sobre la enfermedad sagrada, en la cual él dice que no hay enfermedades sagradas ni enfermedades terrenas, que todas las enfermedades son sagradas y terrenas simultáneamente, porque todas dependen de la naturaleza. Sin embargo, en las obras de Hipócrates se encuentra también que Hipócrates se consideraba a sí mismo un creyente, y esa bipolaridad se ve también en la obra de Sydenham. La obra de la enfermedad sagrada que hay en el corpus hipocrático se refiere a todos los casos de enfermedades convulsivas que eran interpretadas como enfermedades que dependían de dioses diferentes, y según eso, en la antigüedad griega del siglo VII antes de Cristo se diseñaban las terapias para las enfermedades convulsivas, haciendo relación a dioses de la mitología. Por el contrario, la obra de la colección hipocrática dice que todas las enfermedades se deben interpretar y manejar de acuerdo con la dieta, es decir, con base en la alimentación y en la forma de vida, porque todas las enfermedades finalmente se pueden explicar a partir de las formas de vida. Sydenham va a presentar teorías de manejo natural de la enfermedad y de un seguimiento natural de la enfermedad, no obstante ser un creyente y un puritano. Algunos van a asociar su posición con una posición escéptica como resultado del puritanismo. De otra parte, Sydenham han sido hechas alusiones a la obra de Sydenham como un antiteórico, porque uno de los lugares comunes legendarios dice que Blackmore, un amigo de Sydenham que quería ser médico, le preguntó qué debía estudiar para llegar a ser médico, y la leyenda dice que Sydenham le dijo que se leyera el Quijote, porque en el Quijote había una buena enseñanza médica, tal vez más que en los tratados sistemáticos de medicina. Esta anécdota tiene un paralelo también con la colección hipocrática, porque en la colección hipocrática hay una referencia de Estrabón, un historiador de la antigüedad, que dice que Hipócrates aprendió medicina porque iba a los templos a leer las placas de mármol que había en agradecimiento a los dioses, donde se contaba cuál era la historia de cada paciente. Estrabón entonces dice que Hipócrates aprendió medicina no estudiando tratados sistemáticos como los tratados de los filósofos de su época, que se llamaban fisiólogos o estudiosos de la naturaleza, sino leyendo algo semejante al Quijote, como fue la recomendación legendaria de Sydenham. Hay otro punto importante que tiene que ver con la relación de Sydenham con la iatromecánica y la iatroquímica, que hoy en día serían descritas como dos ciencias básicas, como la física y como la química, y su relación con la medicina. A través de Boyle, su maestro, Sydenham, se relacionó con las teorías de la iatroquímica, que eran variantes de las teorías alquímicas. En la relación con la iatroquímica, extrajo Sydenham su interpretación de que las enfermedades eran producidas por partículas putrefactas que había en el aire, lo que la profesora Restrepo mencionó ahora como los miasmas. Esas teorías acerca de los miasmas vienen de la época hipocrática y a través de tienen una relación muy fuerte con lo que hoy llamamos la toxicología, aunque el uso que se hizo a través del tiempo fue muy diferente. Justamente con base en la posibilidad de que hubiera esa intoxicación, las terapias de Sydenham entonces proponían hacer evacuaciones fuertes, incrementando la
intoxicación del paciente por medio de la ingestión de algunas sustancias. Pasemos finalmente a mirar la relación que hubo entre Locke, el filósofo, y Thomas Sydenham. Locke fue amanuense de Sydenham, es decir, su secretario. Y durante los años 1667 a 1672 estuvo haciendo rondas clínicas con Sydenham, especialmente en las epidemias, en las pestes que hubo en Londres. De esa relación hay dos interpretaciones. Una interpretación que dice que el escepticismo de Sydenham y su fenomenalismo proviene de las críticas que Locke, el filósofo, le hacía. Locke es el filósofo, es el teórico más importante del empirismo, y el empirismo es una concepción fenomenalista, es decir, considera que no conocemos la esencia de lo real, no conocemos esencias, sino que solamente conocemos manifestaciones o fenómenos o apariencias. La otra teoría propone que Sydenham fue prácticamente el inspirador del fenomenalismo o del fenomenismo de Locke, y Romanel, que es un autor del siglo XX, propone que la influencia más acertada, la interpretación más acertada es la de la influencia de Sydenham sobre Locke, y para ello hace varios análisis de los manuscritos encontrados, porque algunas de las obras de Sydenham están escritas por la mano de Locke, a quien Sydenham dictaba, y porque el periodo de trabajo de Locke con Sydenham fue sumamente largo, y la obra más importante de Locke, en la que se expone su concepción fenomenista, es el ensayo sobre el entendimiento humano, que es de 1690. Para ese entonces, Locke había recibido una formación muy larga como resultado de su relación con Sydenham. Finalmente, es en realidad, o era en realidad, Sydenham un autor antiteórico. Esa era la concepción que Sydenham tenía, ese era el propósito que él trató de cumplir, pero sin embargo su obra no está exenta de teoría. Cuando se miran los detalles de su obra, se descubre que Sydenham no hubiera podido elaborar su exaltación de la medicina técnica si no hubiera contado con los elementos teóricos del galenismo, y entonces el galenismo llegó a ser imprescindible como la plantilla que permitió a Sydenham construir su versión antiteórica y fundamentalmente práctica de la medicina. Bueno, se ha acabado el tiempo, les agradezco su paciencia y su audiencia.